Buenas noches, mi nombre es Oscar Carrillo y esta es mi sustentación para el seminario de sustentación en las capacidades técnicas, legales y de gestión para equipos Blue Team y Red Team. La agenda de la presentación es, vamos a ver los objetivos, las etapas del seminario, aspectos que aporten al desarrollo de estrategias de Red Team y Blue Team, recomendaciones para el planteamiento de estrategias que permitan endurecer los aspectos de seguridad en una organización y las conclusiones que permitan la construcción del conocimiento desde el enfoque de la ciberseguridad. Como objetivos tenemos objetivo general, conocer a profundidad las estrategias Red Team y Blue Team con el fin de aplicar dichos conocimientos en el ámbito laboral y de esta manera proteger efectivamente los activos informáticos de una organización. Como objetivos específicos, resumir el desarrollo de las diferentes actividades del seminario, definir aspectos que aporten al desarrollo de estrategias de Red Team y Blue Team, establecer recomendaciones para el planteamiento de estrategias que permitan endurecer los aspectos de seguridad en una organización y elaborar conclusiones que permitan la construcción del conocimiento desde el enfoque de la ciberseguridad. Durante el desarrollo del seminario vimos 4 etapas. Dentro de la primera etapa vimos conceptos de seguridad y en ella, dentro de esa etapa, vimos las leyes sobre delitos informáticos y datos personales. Conociendo un poco a profundidad de este tema, vemos que en Colombia existe la Ley 15 de 2012 que dicta las disposiciones generales para la protección de datos personales y el decreto 1377 del 2013 que la reglamenta, y esta ley le ofrece a los ciudadanos parámetros para proteger su información personal y les brinda herramientas para acceder a esa información, para garantizar que no sea utilizada mal y para incluso llegar hasta el punto de poderla borrar. Entonces, esta ley establece estos parámetros y genera responsabilidades en las organizaciones que anteriormente simplemente almacenaban los datos y los compartían a su gusto. Entonces, a través de esa ley se empezó a proteger. Además, existe la ley 1712 del 2014 y el decreto 103 del 2015, por la cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional, que es todo lo contrario, es cómo un ciudadano puede acceder a la información. Entonces, ¿qué dice esta ley? Esta ley dice que toda organización pública, su información es pública a menos que diga lo contrario y solo por medidas de seguridad. Por ejemplo, los datos personales. Los datos personales son información protegida que las organizaciones no pueden compartir. Entonces, esta ley garantiza también que el ciudadano tenga acceso a la información de la nación, pues, o de cualquier entidad. Adicionalmente, la ley 1273 de 2009 agrega al Código Penal los delitos informáticos. Anteriormente ellos no estaban codificados dentro del Código Penal y se utilizaban cosas similares como abuso de confianza, robo, pero era muy complicado porque como hay información, la información en sí, por ejemplo, no se puede robar. Si yo me la copio, pues era muy complicado eso. Entonces por eso se hizo la ley 1273, donde creó el acceso abusivo a un sistema informático, que es cuando yo gano acceso a un sistema por medios engañosos o por robo de contraseñas o algo así. Obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicación, cuando hago un ataque de DOS o modifico o muevo las ondas electromagnéticas de una red Wi-Fi o algo así. Interceptación de datos informáticos, cuando yo intercepto datos de una red o algo por el estilo. También, por ejemplo, las telecomunicaciones, intervenir teléfonos y todo eso. Daño informático, cuando cometo un daño a un sistema de información o a un equipo o algo así, un virus, instalo un virus o un daño voluntario. Uso de software malicioso como el malware, el ransomware o un virus o un troyano, todo ese tipo de software malicioso que no necesariamente va a cometer un daño. O sea, un ransomware no daña la información, pero sí restringe el acceso con tal de obtener un beneficio. Violación de datos personales, que va muy enlazado con la ley que vimos de datos personales, donde dice que está prohibido compartir los datos personales de una persona. Número de celular incluso es un dato personal que está prohibido. Número de identificación, todo eso.
Suplantación de sitios web para capturar datos personales. Es un delito crear esas páginas o enlaces de phishing para, para tener acceso a los sistemas y robarse las credenciales. Hurtos por medios informáticos y semejantes, lo que les decía, que antes era considerado un hurto simple, pero ya se utiliza como hurto por medios informáticos cuando, por ejemplo, yo le robo la información de una tarjeta de crédito y me robo por ahí una plata. Y la transferencia no consentida de activos, que implica ya el término activo informático. Entonces ya todo lo que es información, bases de datos, archivos, todo eso que son considerados activos informáticos, y si yo por algún motivo los copio o me los llevo para la casa y no es algo consentido, en estos momentos ya es un delito. Entonces esta ley brinda muchas herramientas para la fiscalía y todo eso para poder perseguir a estos delincuentes informáticos. Bueno, adicionalmente dentro de los conceptos de seguridad vimos el proceso de pen testing y se nos pidió definir las 5 etapas. Entonces tenemos en la etapa de planeación y reconocimiento, que es cuando se hace toda la identificación del objetivo. Bueno, primero que nada, definir qué es pentesting. Pentesting es el proceso mediante el cual yo hago pruebas de vulnerabilidad de un sistema informático o de activos informáticos, pero sin causarle daño. Simplemente pruebo las capacidades de las vulnerabilidades y la capacidad de respuesta que tiene el sistema para afrontar ese ataque. Entonces hago como pruebas y de esa manera verifico si la información almacenada, si los activos responden ante ese ataque. Entonces, la primera parte es planeación y reconocimiento, que incluso estas etapas también pueden ser utilizadas por un hacker o son utilizadas por un hacker y uno tiene que entrar a combatirlas. Entonces, planeación y reconocimiento es cuando uno planea qué es lo que va a hacer y hace un reconocimiento de la red, de los sistemas, de los servicios, del software instalado, los sistemas operativos, cuántos equipos de cómputo hay, qué tipo de red manejan, todo eso. Con eso ya uno empieza a hacer el escaneo, empieza a verificar qué equipos tienen qué vulnerabilidades y cómo las puedo aprovechar para ganar acceso. ¿Sí? Cuando ya encuentro alguna vulnerabilidad que me permite tener acceso, me gano el acceso. Pero no solamente se queda en tener ahí, que esa es la parte 3. Cuando ya gano el acceso, la idea siempre es escalarlo, lograr. Entonces, si por ejemplo tengo acceso a un equipo de cómputo y encuentro algún archivo ahí o un sistema que me permita tener un usuario administrador o ganar acceso a un sistema de información más complejo y así. ¿Qué es lo que nos lleva al acceso persistente? Que es lograr tener acceso a los activos informáticos de manera persistente, que ese es el objetivo al fin y al cabo, además sin ser detectado, obviamente. Y por último, el análisis y reporte, que es donde se entrega toda la información al equipo, bueno, esto es Blue Team, Red Team, entonces el equipo Red Team, que es el que genera el ataque, le entrega la información al equipo Blue Team, donde les dice dónde encontró las fallas, qué vulnerabilidades utilizó, qué vulnerabilidades explotó, para que así ellos mismos se fortalezcan esas debilidades y las puedan parchar. Bueno, herramientas de pentesting. La principal que todo buen experto en ciberseguridad debe utilizar o pues debe conocer al menos es Kali Linux. Kali Linux es una distribución Debian de Windows, de Linux, que trae un conjunto de subherramientas. Ella viene precargada con varias herramientas que son open source y, o sea, de uso libre y que tienen muchas funcionalidades. Entre ellas Nmap, que la vamos a ver más adelante, Metasploit, OpenBAS y ExploitDB, que son como las más usadas y las más comunes en todo este tema de ciberseguridad y de Red Team y Blue Team. Entonces, por ejemplo, Nmap es una herramienta que nos permite escanear todos los equipos conectados a una red. No solamente qué equipos están conectados, sino qué sistema operativo tienen, qué puertos tienen abiertos,
todo eso. Entonces es una muy buena herramienta que se utiliza en la parte del escaneo. Metasploit es una herramienta que se utiliza para hacer los exploits. Ese sistema tiene una base de datos con los exploits que ya están detectados y han sido explotados, e incluso trae los scripts de explotación. Entonces no necesito yo codificar, mejor dicho, lo que necesito saber es como tres comandos y ya puedo explotar una vulnerabilidad que tenga un sistema, un software. OpenBAS es una herramienta que permite rastrear las vulnerabilidades. Se puede utilizar tanto como Red Team como Blue Team. Red Team la utiliza para escanear qué vulnerabilidades puede atacar y Blue Team la puede utilizar para escanear las vulnerabilidades que debo parchar. Y ExploitDB es una base de datos que tiene todas las vulnerabilidades detectadas. Y trae, entonces, si por ejemplo yo como administrador del sistema, esto es más como para Blue Team, aunque también para Red Team también se puede utilizar. Pero si yo como administrador del sistema sé que, por ejemplo, van a instalar en mi organización, van a crear un servidor web con WordPress. Entonces yo me meto a ExploitDB, verifico qué exploits hay de WordPress, verifico qué plugins están siendo afectados por exploits y obviamente esos plugins no los instalo. Entonces esa es una herramienta muy importante para los administradores del sistema para saber cómo prepararse ante nuevos cambios que se están realizando. Bueno, y para finalizar tenemos que demostrar los 3 equipos de prueba que vamos a instalar. En este seminario se van a instalar 3 equipos, un Windows 7, un Windows 7 con 64 bits y un Kali Linux, que es con el que vamos a hacer todas las pruebas. Esta es el pantallazo de las pruebas de que quedó configurado el equipo con el Kali. Aquí vemos que quedó con la IP 192.168.0.12. Listo. Aquí vemos, por ejemplo, que el equipo con el Windows 7 está haciendo el ping al 192.168.0.12. Entonces hay conexión y ambos quedaron configurados. Y aquí que el X64, o sea el de 64 bits, también está haciéndole ping al 0.12. O sea, los tres están conectados entre sí, lo que nos permite verificar que sí se está realizando la función. Y aquí vemos las configuraciones de los equipos. Entonces el Kali Linux, con todas sus características técnicas, se utilizó VirtualBox con imágenes, con OVAs que nos compartieron los tutores del seminario. Entonces esta es la configuración del Kali Linux, esta es la configuración del Windows 7 y esta es la configuración del Windows 7 64. Bueno, entonces en la parte de la etapa 2 vamos con la actuación ética y legal, donde nos presentaban con un acuerdo de confidencialidad firmado con White House Security y nos decían que partes del acuerdo no cumplen con la ley. Entonces estas son las partes del acuerdo que no cumplen con la ley, porque en esta está utilizando la palabra ilegales. Aquí, por ejemplo, también esto, datos de chuzadas, interceptación de información y acceso abusivos a sistemas informáticos. No denunciar ante las autoridades actividades sospechosas de espionaje. Abstenerse de denunciar y publicar la información confidencial e ilegal, sobre todo el término ilegal. Y aquí también el término ilegal. ¿Listo? Entonces esas fueron las partes detectadas. ¿Por qué? Primero que nada, nosotros como ingenieros de sistemas estamos regidos por el código de ética del COPNIA. Y este código de ética nos obliga como profesionales de ingeniería a denunciar los delitos, contravenciones y faltas contra este código de ética de que tuviere conocimiento con ocasión del ejercicio de su profesión, aportando toda la información y pruebas que tuviera en su poder. Entonces, por tal motivo, no podemos
no denunciar. Está en nuestra obligación denunciar todo lo que conozcamos. Y en la ley 1273 se estarían violando los siguientes delitos: acceso abusivo en sistemas informáticos, interceptación de datos informáticos y violación de datos personales, que ellos mismos los enuncian dentro del acuerdo. Entonces, por este motivo, no se aceptaría el trabajo en White House Security. Es más, lo más probable es que tengamos que denunciarlos porque es evidente que están violando la ley. Bueno, después de esto sigue que diéramos nuestro concepto sobre la operación Andrómeda Bugli. La operación Andrómeda Bugli fue una operación desarrollada por el Ejército Nacional de Colombia que tuvo muchos problemas, que fue que se le dio a unos soldados del ejército vía libre para crear un sitio, el Bugli, donde reunieran expertos o muchachos expertos en seguridad informática y aprender de ellos, aprender cómo sacar información. ¿Cuál fue el problema? Que después de que funcionaron un tiempo, un hacker, el hacker Sepúlveda creo que es que se llama, denunció que él había conseguido información privilegiada de los negociantes de las FARC en el proceso de paz que se le habían dado en esa operación, en la operación Andrómeda. Entonces eso ahí se volvió todo un revuelo porque las bases de datos fueron evidentemente encontradas. Los 3 militares de ellos, 2 aceptaron los cargos y ya negociaron, y uno todavía está en proceso de ser judicializado o está pagando cárcel, no tengo claro. Lo que sí es claro es que el ejército no desarrolló buen control sobre este tema, ¿cierto? La seguridad informática es un tema muy delicado porque, a diferencia de muchas otras cosas que tienen que ver con seguridad, los activos informáticos, como son intangibles, son muy fáciles de modificar o de robar o de lo que sea, porque por ejemplo yo me puedo robar un archivo copiándolo en una memoria USB y el archivo sigue ahí. O sea, el propietario del archivo, a menos de que tenga un sistema que le notifique la copia en una USB, nunca jamás se va a enterar de que ese archivo salió de su poder. Entonces, todos los temas de seguridad informática deben tener un control mucho más detallado que cualquier actividad normal. Entonces, eso por ejemplo, sí me quedó mucho de esta operación y de experiencias personales. Que lo que es con seguridad informática debe tener mucho control por parte de los líderes del proceso, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener claro cómo se va a hacer el seguimiento, cómo se va a hacer el control, quién va a tener el poder en esa situación y todo ese tema. Entonces, esa falta de control fue el problema que tuvo todo esto, y que se convirtió en un escándalo nacional porque resultaron soldados del ejército investigando o con información de el equipo negociador de las FARC, que en esa época eso era gravísimo. Bueno, ya con esto pasamos a la etapa 3, donde hacemos un proceso más práctico con pruebas de intrusión. Lo que, lo que decía el ejercicio era utilizar el software HFS en un equipo Windows, en el de 64 bits. Ese software HFS iba a generar una vulnerabilidad y la teníamos que explotar. Entonces, desde el equipo Kali Linux hacemos un escaneo Nmap para escanear a todos los equipos. Aquí encontramos el 192.168.0.9, que es una Oracle VirtualBox. O sea, él nos identifica cómo se llama el equipo que está corriendo. Después hacemos el escaneo a profundidad con Nmap y él nos bota todos los servicios que está corriendo el computador. Eh, Después de eso, ya que tenemos identificado el equipo, utilizamos Metasploit, que Metasploit dentro de él mismo también permite utilizar Nmap como una manera de vincular los dos procesos y encontrar resultados mucho más aplicables. Y él encuentra que tiene aquí este puerto 80 abierto. El puerto 80 abierto.
Entonces, esa es nuestra señal y eso es lo que vamos a empezar a explotar. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, buscamos dentro de Metasploit, buscamos la aplicación HFS y el sistema, el mismo Metasploit, nos dice que encuentra este exploit que se llama reyeto hfexec. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para ganar acceso? Pues estábamos en las partes diferentes, en la etapa de identificación, de planeación, de escaneo, y ahora vamos en la parte de ganar acceso. Ya identificamos nuestra vulnerabilidad y empezamos a correr nuestro exploit. Entonces, Metasploit requiere una configuración, set payload, que es donde él nos dice, donde decimos dónde vamos a actuar. Para conocer esa información nos metemos a ExploitDB o a la página de Metasploit y él nos brinda toda la información de cómo lo tenemos que configurar. Tenemos que configurar el host que vamos a atacar con la dirección IP y por último le damos el comando exploit. Ya con eso él realiza todo el proceso, él solito lo hace, él ejecuta el script y al final nos entrega el acceso al equipo. Si vemos acá, tenemos el acceso a la carpeta documentos del equipo remoto. ¿Listo? Entonces ya con eso utilizamos la cadena de comandos para crearnos un usuario administrador que vemos aquí, netlocal group Oscar Carrillo add, y aquí netlocal group administrador Oscar Carrillo. Entonces con esos comandos nos creamos un usuario y ganamos acceso persistente. Entonces si vemos acá, vemos el usuario Oscar Carrillo como administrador, ya con eso tenemos el acceso. Entonces ya después de eso llegamos a la etapa de análisis y reporte, donde enunciamos que luego de 8 horas de verificación se encontró la vulnerabilidad del equipo sin firewall, el equipo sin antivirus, el equipo sin Windows Update. Se recomienda parchar todo esto y que se cambie el software. O sea, no es solamente encontrar la vulnerabilidad, sino dar recomendaciones para la mejora. Después de esto, después de la etapa 3 sigue la etapa 4, contención de ataques informáticos. Entonces nos hacen varias preguntas. ¿Qué sería lo primero que indagaría y haría si llegara a encontrarse un ataque en tiempo real? Especifique su respuesta con argumentos técnicos. Entonces, lo primero, identificar quiénes están conectados en la red y que no haya equipos extraños conectados. Obviamente, si alguien me está atacando, tiene que tener acceso. Entonces, puede ser obviamente desde un equipo local comprometido o un equipo externo, pero yo primero que nada empezaría por un equipo externo. Entonces aquí hago el nmap y encuentro, por ejemplo, pues varios equipos y ya con eso hago la correspondiente verificación. Verifico el estado del equipo que está siendo atacado, si ya lo tengo identificado y veo qué servicios tiene. Además, tengo que verificar el estado de seguridad del equipo, cómo está configurado, por qué está siendo vulnerable. Y en este caso se ve que tiene todos la parte de seguridad de Windows desactivada, que eso es algo muy grave. Adicionalmente, verifico con el OpenBAS, que es uno de los software que se utiliza para eso, las vulnerabilidades del mismo equipo. Vemos que tiene algunas vulnerabilidades. Entonces, ya con eso, ya con todas las vulnerabilidades identificadas, empiezo a parcharlas. Entonces, primero que nada, activo el firewall del equipo. Instalo el antivirus. Monitoreo la red con Wireshark. ¿Qué me permite Wireshark? Verificar la transferencia de datos y poder identificar transmisiones como sospechosas. Ya después de eso verifico y corrijo las vulnerabilidades con OpenBAS. Entonces no solamente quedarme ahí y verlas, sino también corregirlas. Y ya con eso, pues ya cubriendo esas partes, puedo mejorar y lograr que el ataque no se vuelva a repetir. Entonces, además tenemos que decir, describa con sus palabras las diferencias entre un equipo Blue Team y un equipo de respuesta a incidentes informáticos.
El equipo de respuesta a incidentes informáticos, o CISRT por sus siglas en inglés, es un equipo que ante un ataque informático impide la expansión. ¿Sí? Entonces la tarea de ellos es contenerlo, que él no se salga y que no dañe otras partes de la organización. Y adicionalmente está conformado por un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿cuáles son las diferencias principales? Eso, primero, que es solamente para contener. Y segundo, que como cuando hay un ataque informático que fue efectivo, puede afectar otras dependencias, por ejemplo, recursos humanos o relaciones públicas. Entonces uno los llama a ellos para que participen en el equipo y ayuden a contener el daño del ataque informático. A diferencia del Blue Team, que es una parte que es mucho más defensiva, que ellos no solamente reaccionan ante los ataques, sino que actúan constantemente para mejorar la capacidad de defensa de la seguridad informática. ¿Sí? Adicionalmente, la otra diferencia es que se centra en los activos informáticos de la organización. No tiene nada que ver con relaciones humanas, ni con recursos humanos, ni con relaciones públicas, ni nada por el estilo. Entonces, eso es como las diferencias principales. Entonces, si dentro de un equipo Blue Team le indican que debe trabajar con CIS o Center for Internet Security, ¿usted lo utilizaría para qué? Entonces, el CIT, que es el Center for Internet Security, es una organización sin ánimo de lucro de expertos en seguridad informática a nivel mundial, que se encarga de emitir lineamientos y mejores prácticas para establecer estándares de seguridad informática. Entonces, ¿yo para qué lo utilizaría? Primero, para reducir costos. ¿Por qué? Porque estas guías, estas buenas prácticas y frameworks que ellos desarrollan son completamente gratuitas y son recomendaciones de expertos mundiales. Entonces me permitiría, si yo las sigo, si las implemento, me permitiría generar un nivel de seguridad muy alto, unos protocolos muy altos en mi organización. Entonces me ahorran tiempo, no tengo que desgastarme y ya me estoy guiando por estándares internacionales. Entonces, pues es todo un beneficio que me parece, a mi parecer, todos los expertos en ciberseguridad deberíamos al menos conocerlos. Pues uno no sabe si necesariamente implementarlos porque eso se acomoda de acuerdo a las necesidades de cada organización, pero sí por lo menos conocer los frameworks. La otra parte es explique y redacte las funciones y características principales de lo que es un SIEM. Entonces, un SIEM significa seguridad, información y manejo de eventos. En inglés, Security Information and Event Management. Entonces, este software monitorea constantemente el registro de eventos de la organización y genera alertas de acuerdo a las diferentes infraestructuras. Entonces, él monitorea las aplicaciones, equipos, redes, infraestructura, eh, y con eso genera una visión mucho más holística de todo el sistema y además mucho más automática, porque él lleva todo el registro de la información de todos los cambios que se ha hecho y puede detectar mucho más fácilmente que si fuera una persona. Entonces en eso sí le cedemos un poco el control a la máquina para que nos ayuden a identificar patrones que nosotros normalmente no podemos ver. Entonces el sistema encuentra esas modificaciones, esos cambios y genera alertas de acuerdo a eso. Entonces un SIEM se compone de los siguientes sistemas: Log Management System, que es donde se administra todos los logs; Security Information Management, donde se administra toda la información en seguridad; y el Security Event Management, que es el que genera los eventos, las alertas. Entonces ellos monitorean los eventos, monitorean la información y con eso generan alertas para que nosotros estemos pendientes de la seguridad del sistema. Eso es lo que significa un SIEM. Entonces, además nos preguntan, defina por lo menos 3 herramientas de contención de ataques informáticos, hardware o software, y recuerde que las herramientas de contención son diferentes a las herramientas de detección. ¿Qué herramientas de contención tenemos? Tenemos OSSC, que es un sistema de detección de intrusos.
que permite identificar varios puntos de información para detectar posibles amenazas, entre las que se encuentran rootkits y malwares, usuarios no identificados en la red, cambios de archivos de sistema, información de los activos, entre otras. Entonces, este sistema nos permite contener los daños y no permite que el cambio o que el ataque avance, ¿sí? Entonces él nos va avisando automáticamente cuando detecta cambios en la infraestructura y nos alerta. El Snort es otro sistema que nos permite detectar intrusos en la red. Este sistema analiza los paquetes transmitidos y cuando detecta incongruencias genera una alerta que permite identificar posibles atacantes, ¿sí? Eso, entonces él se encuentra monitoreando constantemente la red y puede detectar los atacantes. Y el OpenWIPS, que es también un sistema de detección de intrusos para sistemas inalámbricos con el Wi-Fi, que crea equipos virtuales que capturan información y sirven como puntos de referencia para detectar posibles intrusos. Entonces él genera como honeypots y cuando alguien se conecta ahí que no está autorizado, entonces lo detecta de esta manera y genera alertas para poder responder ante el ataque, ¿sí? De manera automática monitorea la red para no tener que tener a alguien ahí monitoreando constantemente. Bueno, ya nos falta poco para terminar, entonces seguimos con aspectos que aportan al desarrollo de estrategias de Red Team y Blue Team. Es importante no solamente mirar la parte técnica al momento de trabajar estrategias de Red Team y Blue Team. También es importante la otra parte, que es la parte del manejo. Por ejemplo, decidir qué tan realista será el ejercicio. ¿Por qué? Por ejemplo, como los ejercicios Red Team y Blue Team no se hacen en producción, en sistemas en producción, porque obviamente no vamos a afectar el desarrollo de la organización, sino se hacen en sistemas dummies. Entonces es posible que eso no nos dé una visión muy buena de las capacidades del sistema, o que nos quedemos en algo muy básico. Entonces, cuando estamos haciendo Red Team, Blue Team, es importante que definamos el alcance de todo lo que se va a hacer y hasta dónde, qué nivel de afectación vamos a llegar. No simplemente llegar hasta este punto o hasta este otro, sino tenerlo muy claro, porque lo que uno dice no lo puede entender el otro. Entonces, esa es la idea. Lo mismo con la parte de especificar las metas. Cuando no definimos los objetivos, entonces se pueden pasar por alto. Y por eso no se pueden detectar fallas en un sistema porque no se tuvo en cuenta al momento de especificarlo. Entonces es muy importante que eso se haga. También es muy importante decir cómo recolectar la información y hacer el análisis posterior. Porque esa es una de las partes más complicadas. Porque esa es una de las partes más complicadas, porque requiere mucho trabajo en equipo. En la actualidad los equipos grandes de seguridad informática son multidisciplinarios en lenguajes y en personalidades y en todo. Entonces esa parte de la recolección de la información es muy importante enfocarse en eso para que los informes sean claros, concisos y hablen el mismo idioma. Y también escoger un periodo de tiempo. Porque, ¿qué es lo normalmente que se hace? Normalmente cuando se maneja Red Team o Blue Team es que usted hace un evento de estos una vez, 2 veces al año. Y a mi parecer es que debería hacerse lo más constantemente posible. Porque uno nunca sabe en qué momento va a presentarse una amenaza o va a saltar una vulnerabilidad. Entonces sí es importante que se estén realizando constantemente las pruebas para estar pendientes constantemente de las capacidades del sistema. Entonces, seguimos con las recomendaciones para el planteamiento de estrategias que permitan endurecer los aspectos de seguridad en una organización. Estas recomendaciones van enfocadas a cómo mejorar la seguridad. Entonces, ¿qué es muy importante en una organización? La protección de los datos personales y los restringidos, ¿cierto?
los datos de las personas y los datos de la organización que nadie más debe tener acceso. Eh, una regla general o un principio que se utiliza mucho es el principio del privilegio mínimo, que era lo que se hacía antes. Se creaba un nuevo usuario y se le daban permisos a todo, a las bases de datos, a todo, usuario para todo. Este nuevo principio establece que a una persona solamente se le dé el acceso mínimo para desarrollar sus funciones y que solamente se le dé acceso a nuevos sistemas o a nueva información cuando se genere la necesidad y en un tiempo establecido, ¿sí? Con eso nos ahorramos ese tema de que fulanito o sutanito tienen permisos de administración desde hace 2 años porque una vez tuvieron que mover algo y se les olvidó. A mí me pasó incluso en una empresa donde trabajaba que utilizábamos usuarios con Active Directory y una vez tenían que instalar un software en mi equipo y para hacerlo más fácil me dieron permisos de administrador y me dejaron así por mucho tiempo hasta que hubo un cambio como general, pero yo siempre tuve permisos de administrador y ellos nunca, pues yo tampoco me di cuenta fue mucho tiempo después, pero eso pasa mucho. Eh, lo siguiente, la protección de los diferentes dispositivos también debe ser una prioridad, no solo la información, sino obviamente los dispositivos porque son los que tienen acceso a esa información. En esta época se ha popularizado la utilización de la autenticación en 2 pasos y al menos los equipos de cómputo deberían tener una contraseña de acceso, que no estén libres de acceder. Entonces, al menos una contraseña de acceso y si se puede, autenticación en 2 pasos, con el correo o con el celular o lo que sea. Eso sí me parece una medida que endurece mucho la seguridad en un equipo, en una organización. También en el trabajo remoto, porque como con la pandemia y eso, mucha gente empezó a trabajar desde el hogar, esos equipos que manejaban información confidencial, software confidencial, necesitan estar también protegidos. Entonces me parece que es muy importante darle las herramientas a los usuarios para que protejan esos equipos. Entonces garantizarles un antivirus o, al menos lo mínimo, implementar una VPN para que se conecten a los servicios de la empresa, ¿sí? Para garantizar en algo la seguridad. El trabajo en casa es muy importante, pues si vino para quedarse, ya de eso a la normalidad ya no volvemos muy fácilmente. Y sí se hace importante, no solamente, obviamente, no solamente los computadores, también las tablets, los smartphones, los portátiles, todos esos dispositivos personales que la gente tiene y que se encuentran desprotegidos. ¿Cuántos no tenemos el correo o el OneDrive en el celular? Y si se llega a perder, toda esa información está ahí para la persona que lo tenga. Entonces sí es muy importante que esos dispositivos personales también tengan medidas de protección. Por ejemplo, en el caso de que eventualmente alguna condición se va a presentar, eso nosotros no estamos inmunes a que una vulnerabilidad sea explotada o que se presente un incendio, un terremoto o algo por el estilo. Entonces sí es muy importante establecer protocolos y políticas claras para actuar en el momento en el que se materialice alguna vulnerabilidad. Muchas veces nos quedamos en las palabras y no documentamos. Eso sí, pues me da culpa que sufrimos la gran mayoría de los ingenieros, que somos muy malos para documentar y esos protocolos se deben hacer, se deben conocer y se deben compartir con los otros funcionarios para que todos sepamos qué se debe hacer en el caso de una catástrofe. También se recomienda, con el caso de espionaje o robo de información, que los empleados nuevos, mientras estén en el periodo de prueba, lo mismo, lo del privilegio mínimo, tengan acceso al mínimo de información y solamente cuando ya pasen como un periodo puedan tener acceso a información más privilegiada o acceso a usuarios y contraseñas con información más clave, porque uno nunca sabe esos procesos de espionaje o de robo de información cómo pueden funcionar. Eh,
Obviamente la capacitación del equipo de seguridad, porque ellos son el primer, pues no el primero, el segundo. Yo considero que la primera línea de la seguridad informática en una organización es el usuario, y la segunda ya sería el equipo de seguridad. Entonces, capacitar no solo al equipo de seguridad, sino también a los usuarios, porque obviamente toda esta parte de seguridad informática todos los días está evolucionando. Cada día sale un nuevo virus, cada día sale una nueva amenaza, cada día envían un correo de phishing para coger los datos a la gente. Entonces, siempre tenerlos informados por el correo o lo que sea, y eso permitiría minimizar los riesgos de que se presenten estas cosas. También me parece importante la implementación del SIEM, lo que estábamos viendo anteriormente, porque el monitoreo constante, lo de sacar el humano del proceso, me parece fundamental, ya que los sistemas, nosotros tenemos muchos activos en una organización, equipos en red, sistemas operativos, todo eso, y un humano le queda imposible, sobre todo que tiene que trabajar 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, al pasarle ese control a una máquina, sí nos permitiría mejorar mucho la seguridad informática de nuestra organización. Y como conclusiones que permiten la construcción del conocimiento desde el enfoque de la ciberseguridad, tengo, ya sea que participemos en equipo Blue Team o Red Team, es indispensable conocer las leyes que rigen la seguridad informática del país donde trabajemos, ¿cierto? Porque eh, puede ocurrir que sin querer violemos una ley, y pues el desconocimiento de una ley no implica su cumplimiento, ¿sí? Entonces nos podemos terminar metiendo en problemas por no conocer algo. Incluso a mí me pasó una vez que trabajaba en una empresa, y para hacer pruebas hice una copia de una base de datos de un cliente. Lo que yo no sabía es que el cliente esa era una información supremamente confidencial, y cuando él se enteró que yo había hecho una copia de base de datos, que yo lo hice inocentemente porque era simplemente para hacer pruebas, pero él pidió mi cabeza y de ahí tuve que salir. Pero sí, nosotros como equipos en ciberseguridad y como ingenieros de sistemas en general, tenemos que tener mucho cuidado con la información que manejamos, porque nos podemos meter en problemas muy fácilmente con el desconocimiento. Entonces es mejor preguntar. Eh, Conocer Kali Linux. Conocer Kali Linux me parece a mí que en ciberseguridad cualquier ingeniero que se quiera dedicar a esto tiene que conocer Kali Linux. No solamente porque es una herramienta para defensa, sino también porque es una herramienta para ataque. Eh, Hay muchos pelados, niños, jóvenes, que son muy curiosos, y la primera herramienta que van a empezar a utilizar para intentar hacer hackeos es Kali Linux. Entonces, si yo la conozco, yo sé qué puedo hacer con ella y sé qué me pueden hacer. Entonces, conocerla tanto en defensa como en ataque es muy importante en ciberseguridad. Es fundamental que la conozcamos, la manejemos y seamos expertos en ella. Adicionalmente, herramientas para hacer pentesting hay una gran cantidad, ¿cierto? Conocerlas es importante, pero uno no puede ser experto en todo. Sin embargo, en EMAP, Metasploit y OpenBAS es muy importante que las sepamos manejar desde la ciberseguridad, por las capacidades que ofrece, y también para nosotros cómo utilizarlas en la parte defensiva. El Nmap, fundamental para rastrear equipos conectados a la red. Metasploit para detectar todos los exploits que hay, y OpenBAS para detectar vulnerabilidades. También me parece muy importante en ciberseguridad mejorar mucho la parte de documentación, algo de lo que sufrimos todos, yo creo. Entonces, en todas las etapas es muy importante, eh, obviamente en el análisis de reporte es muy importante, pero durante todas las etapas una buena comunicación y una buena redacción es muy importante para el desarrollo de las tareas. Y como muy bien lo dice su nombre, Red Team y Blue Team, nosotros vamos a estar trabajando en equipo. Entonces hay que cultivar las habilidades de comunicación, empatía y tolerancia, ¿cierto? Porque muchas veces uno prefiere trabajar solo,
pero trabajar solo en esta rama es imposible porque primero que nada yo nunca jamás voy a ser el experto que me la sepa absolutamente todas, eso no existe. Hay algún tema que alguien va a conocer más que yo, entonces, y si no me sé comunicar con él, esa es una vulnerabilidad. Entonces por eso se me hace muy importante. Y ya como conclusiones generales de todo este seminario, me parece que la protección ante vulnerabilidades permite mitigar posibles riesgos que se pueden prevenir con medidas básicas de protección. Yo siempre lo he dicho. Activar la seguridad, pues el firewall. Tener un antivirus instalado, ¿sí? Y tener actualizado el Windows y utilizar software legal. Son medidas básicas que, bueno, las tres primeras, de pronto lo del software legal en Colombia está muy complicado el tema, pero hay que hacer el esfuerzo. Y esas medidas básicas nos van a ahorrar problemas de aquí para allá. Entonces eso sí se me hace muy importante. Eh, Siempre estar monitoreando los puntos de acceso a la red. La red obviamente es desde donde nos van a atacar. Si yo no estoy conectado a la red, pues la única forma sería presencial, que alguien estuviera ahí. Entonces, el control de la red y el acceso por usuarios no autorizados es importantísimo para la parte de seguridad. Existen herramientas básicas de los sistemas operativos que permiten proteger de manera adecuada los computadores de la red. El control de intrusos es necesario para poder contar con herramientas automatizadas que reaccionen ante intento de ingresos no autorizados, lo que es el SIEM. El establecimiento de equipos Blue Team y Red Team permiten a una organización estar protegida eficientemente ante posibles ataques informáticos. Yo leía un artículo que decía que después de un ataque informático el 60% de las empresas cierran a los 6 meses por X y Y motivo, porque pierden la confianza del público, porque el daño informático es muy costoso, porque perdieron información que lo terminó en manos de la competencia. Entonces los activos informáticos, las bases de datos, los archivos y todo eso se convirtió en el activo más importante de una organización. Ya no son los edificios, ya son los datos. Y nosotros como equipo de ciberseguridad debemos protegerlos. Por lo tanto, los equipos Blue Team y Red Team son necesarios para aquellas grandes organizaciones que necesitan proteger su información. Que es lo que sí, me queda como conclusión de todo este seminario. Me pareció muy importante y espero que con el desarrollo de esta presentación haya quedado claro todo el desarrollo de mi conocimiento durante el seminario. Muchísimas gracias, feliz noche.